Lectura del primer libro de los Macabeos, capítulo 12. Jonatán renueva las alianzas. Jonatán comprendió que las circunstancias le eran favorables. Escogió algunos hombres y los envió a Roma para confirmar y renovar la alianza de amistad con los romanos. A los espartanos también y a otros mandó cartas con el mismo fin. Los que fueron a Roma entraron al Senado y les dijeron: El sumo sacerdote Jonatán y la nación de los judíos nos han enviado a renovar con ustedes la amistad y la alianza que nos unió anteriormente. Se les dio las cartas de recomendación para las autoridades de cada país, a fin de que éstos los encaminaron sanos y salvos a la tierra de Judá. Esta es la copia de las cartas que Jonatán escribió a los espartanos. Jonatán, sumo sacerdote, el senado de la nación, los sacerdotes y todo el pueblo de los judíos, a los ciudadanos de Esparta, sus hermanos, paz. Ya hace tiempo nuestro sumo sacerdote Onías recibió de Ario, rey de ustedes, cartas en que decía que son hermanos nuestros, como la certifica la adjunta copia. Onías acogió con gran honor al mensajero y recibió letras que en claramente se hablaba la alianza y amistad. No piensen que nos sentimos ahora en apuros, pues encontramos consuelo en nuestros libros sagrados. Sin embargo, hemos decidido mandarles embajadores que renueven la fraternidad y amistad que nos une a ustedes, para evitar que a la larga pasemos a ser para ustedes como extranjeros, pues ha pasado mucho tiempo desde que nos enviaron embajadores, pues por nuestra parte en todas circunstancias y constantemente en días señalados nos acordamos de ustedes, tanto en los sacrificios que ofrecemos como en las oraciones, porque es justo y conveniente recordar a los hermanos. Nos alegramos mucho de su prosperidad y fama. Nosotros, por el contrario, nos hemos visto envueltos en miserias y guerras, pues nos atacaron los reyes vecinos. Pero no hemos querido ser una carga ni para ustedes ni para nuestros demás aliados y amigos en estas guerras, pues para ayudarnos está el socorro del cielo. Hemos sido librados de nuestros enemigos que han sido humillados. Hemos pues elegido a Neumenio, hijo de Antíoco, y a Antipater, hijo de Jasón, y los hemos enviado a los romanos para renovar la antigua amistad y alianza. Les hemos ordenado también que vayan a ustedes para saludarlos y entregarles de nuestra parte esta carta, con la que queremos renovar esta alianza. Nos alegraría recibir respuesta favorable. Esta es la copia de la carta que Onías había recibido en tiempos anteriores. Ario, rey de los espartanos, a Onías, sumo sacerdote. Hemos hallado en un documento que espartanos y judíos son hermanos, por pertenecer a la raza de Abraham. Sabiendo esto, les agradeceremos nos digan si todo les va bien. En cuanto a nosotros les decimos, nuestros ganados y nuestros bienes son de ustedes y los de ustedes son nuestros. Y esto es lo que encargamos decirles. Jonatán supo que los generales de Demetrio venían a atacarlo con un ejército más numeroso. Con esto partió rápido de Jerusalén y fue a enfrentarlos en el país de Hamat, sin darles tiempo de entrar en su propia tierra. Envió observadores al campamento de ellos, y estos al volver le dijeron que los enemigos habían resuelto sorprenderlos durante la noche. Con esto Jonatán, a la caída del sol, mandó a su gente que durante toda la noche velasen con las armas en la mano, dispuestos a luchar, y puso centinelas alrededor del campamento. Los enemigos, al saber que Jonatán velaba con su tropa dispuesto a dar batalla, tuvieron miedo y se desanimaron. Encendieron fuegos en sus campamentos y huyeron. Pero ni Jonatán ni su ejército se dieron cuenta de su partida hasta el amanecer, pues veían los fuegos.
Jonatán los siguió sin poder alcanzarlos, porque ya habían pasado el río Eleutero. Entonces Jonatán se volvió contra los árabes llamados sabadeos, los derrotó y se apoderó de sus despojos. Después dio la señal de partir, llegó a Damasco y recorrió toda su región. Mientras tanto, Simón salió y fue a Ascalón y las fortalezas vecinas. Dirigiéndose a Jaffa, la ocupó, pues había oído que los habitantes de esta ciudad querían entregar la fortaleza a los partidarios de Demetrio, y le puso una guarnición de la custodiaria. Apenas regresó Jonatán, reunió a los ancianos del pueblo con quienes decidió edificar fortalezas en Judea, alzar más las murallas de Jerusalén, levantar un muro entre la fortaleza y la ciudad, para separar aquella de ésta y aislarla de modo que los dentro no pudieran salir a comprar ni vender. También celebraron consejo para reconstruir la ciudad, pues una parte que dominaba el torrente al este se había desmoronado. Asimismo renovaron el barrio Cafanata. Simón reconstruyó Adida en la Celfela, la fortificó y la puso puertas y cerrojos. Trifón deseaba reinar en Asia, ceñirse la corona y deshacerse del rey Antíoco. Pero temiendo que Jonatán no se lo permitiera y lo viniera a atacar, buscaba el modo de apoderarse de él y matarlo. Se puso en camino y llegó a Bethsán. Jonatán salió a su encuentro con 40,000 hombres escogidos y llegó también a Bethsán. Jonatán cae preso. Cuando Trifón vio que Jonatán llegaba con un numeroso ejército, temió atacarlo. Lo recibió con honores, lo presentó a todos sus amigos, haciéndole regalos y además ordenando a sus amigos y a sus tropas que le obedecieran como si fuera él mismo. Luego le preguntó: ¿Por qué has movilizado tanta gente? ¿Acaso somos enemigos? Mándalos a sus casas y quédate con algunos para acompañarme a la ciudad de Tolemaida, porque quiero entregártela, así como las otras fortalezas, y poner a tu disposición el resto de la tropa con sus oficiales. Después volveré, ya que solo he venido para esto. Jonatán le creyó y hizo lo que había pedido. Despidió a sus hombres que se fueron al país de Judea, y quedaron con él 3,000 hombres. De estos dejó 2,000 en Galilea y solo 1,000 le acompañaron. Pero apenas entró en Tolemaida, los habitantes cerraron las puertas, lo apresaron y mataron a todos los que habían entrado con él. Trifón envió tropas y caballería a Galilea y a la gran llanura, para acabar con todos los partidarios de Jonatán. Estos, al tener noticias de que Jonatán y sus acompañantes habían sido presos y muertos, se dieron valor mutuamente y se ordenaron para hacer frente a sus perseguidores, los cuales, al verlos dispuestos a luchar por su vida, se volvieron atrás. Así llegaron todos sanos y salvos al país de Judea. Lloraron a Jonatán y los suyos. Todo Israel estuvo de duelo. Los israelitas estaban muy atemorizados, pues todas las naciones vecinas, al verlos así, sin jefe y sin aliados, se proponían destruirlos y decían: «Esta es la oportunidad de borrar de entre los hombres el recuerdo de Israel». Capítulo 13. Simón sucede a Jonatán. Simón supo que Trifón había reunido un gran ejército con el fin de dirigirse a Judea y devastarla. Viendo que el pueblo estaba asustado y temeroso, subió a Jerusalén. Allí reunió al pueblo y lo animó con este discurso: «Todos conocen lo que yo, mis hermanos y la familia de mi padre hemos hecho por las leyes y el templo, como también las guerras y las angustias que hemos soportado. Por Israel han muerto todos mis hermanos y he quedado yo solo. Líbreme Dios de buscar mi propia seguridad cuando las cosas andan mal, pues mi vida no tiene más valor que las de mis hermanos. Ahora que todas las naciones impulsadas por el odio se han unido para exterminarnos,
Defenderé a mi nación, al lugar santo, a la mujer y a los hijos de todos ustedes. Al oír estas palabras, todos se reanimaron y exclamaron a gritos: Sé tú nuestro jefe en lugar de Judas y de tu hermano Jonatán. Dirige nuestra guerra y obedeceremos tus órdenes. Entonces Simón, reuniendo a todos los hombres capaces de pelear, se apresuró a terminar las murallas de Jerusalén y la fortificó por todas partes. Luego mandó a Jonatán, hijo de Absalón, a Jaffa con tropas importantes. Este expulsó a los que allí estaban y se estableció en ella. Entretanto, Trifón salió de Tolomaida con un numeroso ejército para invadir Judea, llevando prisionero con él a Jonatán. Simón acampó en Adida, frente a la llanura, pero cuando Trifón supo que Simón había tomado el mando en lugar de su hermano Jonatán y que estaba dispuesto a luchar contra él, le mandó algunos mensajeros para decirle: Hemos detenido a tu hermano Jonatán a causa del dinero que debe al tesoro real por el cargo que desempeñaba. Envía pues 100 talentos de plata y 2 de sus hijos para que no se escape cuando lo soltemos y se vuelva contra nosotros y lo dejaremos ir. Simón comprendió que Trifón trataba de engañarlo, pero con todo mandó que se le entregaran el dinero y los niños, por no atraer sobre sí el odio del pueblo de Israel, el cual habría dicho: Mataron a Jonatán porque Simón se negó a enviarles el dinero y a los niños. Envió pues los hijos y los 100 talentos, pero Trifón faltó a su palabra y no puso en libertad a Jonatán. Después de esto, Trifón avanzó para invadir Judea y saquearla. Dieron la vuelta por el camino de Adora, pero Simón con su ejército se lo oponía por donde pasaba. Entonces los de la fortaleza mandaron mensajeros a Trifón para que viniera pronto en su ayuda por el desierto y les trajera alimentos. Trifón preparó toda su caballería para ir, pero aquella noche cayó mucha nieve y por esta razón no fue. Partió hacia Galaad y cerca de Bascuna hizo ejecutar a Jonatán, que fue sepultado allí. Después Trifón se volvió y marchó a su tierra. Simón mandó a buscar los restos de Jonatán y los enterró en Modín, la ciudad de sus padres. Todo Israel celebró un gran duelo por él y lo lloró durante muchos días. Simón construyó sobre el sepulcro de sus padres y de sus hermanos un monumento alto y visible desde muy lejos, adornado de mármoles en la fachada y en la parte posterior. Colocó 7 pirámides una frente a la otra, por el padre, la madre y los 4 hombres. Las rodeó de grandes columnas y sobre las columnas hizo esculpir armas para que siempre se acordaran de ellos, y al lado de estas armas naves esculpidas para que las vieran todos los marineros. Este es el sepulcro que construyó en Modín y que existe hasta hoy. Trifón, que procedía de mala fe con el joven rey Antíoco, acabó por matarlo. Se proclamó rey en su lugar, se ciñó la corona de Asia y causó muchos estragos en el país. Simón, por su parte, reconstruyó las fortalezas de Judea, las rodeó de altas torres y grandes murallas con puertas y cerrojos, y almacenó alimentos en ellas. Simón escogió hombres que envió al rey Demetrio, intentando conseguir que la región fuera exenta de impuestos, dado que toda la actividad de Trifón había sido un continuo robo. El rey Demetrio contestó conforme a sus peticiones y le escribió en los siguientes términos: Al rey Demetrio saluda a Simón, sumo sacerdote y amigo del rey, a los ancianos y a la nación de los judíos. Hemos recibido la corona de oro y la palma que me ha enviado y estamos dispuestos a firmar con ustedes una paz duradera y a escribir a los funcionarios que les concedan el perdón de las deudas.
Todas nuestras concesiones a su favor son definitivas y las fortalezas que has edificado son tuyas. Te perdonamos además los olvidos y delitos cometidos hasta hoy, así como la corona que debes. No será exigida desde ahora cualquier otro tributo que se cobraba en Jerusalén. Si alguno de tus hombres está dispuesto a alistarse en nuestro ejército, puede hacerlo, y que reine entre nosotros la paz. El año 170 Israel quedó libre del yugo de los paganos, y comenzaron a escribir en los documentos y contratos. El año primero de Simón, sumo sacerdote, general y jefe de los judíos. En aquellos días acampó Simón contra Gazer y la rodeó con su ejército. Construyó una torre móvil y la acercó a la ciudad. Atacó una torre y la ocupó. Entonces los que estaban en la torre móvil entraron en la ciudad, causando gran consternación. Los habitantes con sus mujeres e hijos subieron a las murallas. Se rasgaron las vestiduras y a gritos clamaban a Simón pidiendo la paz. Le decían: no obres con nosotros según merecen nuestras maldades, sino según tu misericordia. Simón se reconcilió con ellos y no los trató con el rigor de la guerra, pero los echó de la ciudad y purificó los edificios en que había habido ídolos, y luego entró en ella cantando himnos y acciones de gracias al Señor. Después de limpiarla de toda impureza, instaló gente observante de la ley, la fortificó y se construyó allí una casa. Los de la fortaleza en Jerusalén ya no podían salir de ella ni entrar al territorio judío para comprar o vender, y pasaron mucha escasez, muriendo de hambre muchos de ellos. Pidieron a Simón la paz y él se la otorgó. Los echó de allí y limpió la fortaleza de todo lo que recordaba la presencia de los paganos. El día 23 del mes segundo del año 171, entró en ella con cánticos, palmas y acompañamiento de cítaras, címbalos y arpas, con himnos y cánticos, porque había sido eliminado lo que era una gran plaga para Israel. Simón ordenó celebrar alegremente cada año este día, fortificó el cerro del templo al lado de la fortaleza militar y allí habitó con los suyos. Juan, hijo de Simón, era ya hombre. Su padre lo nombró general en jefe de todas las tropas y Juan se estableció en Gazara. Simón vencedor gobierna Judea. Capítulo 14. El año 172, el rey Demetrio reunió un ejército y marchó a Media a buscar ayuda para luchar contra Trifón. Arsaces, rey de Persia y de Media, supo que Demetrio había entrado en su territorio y mandó uno de sus generales a capturarlo vivo. Fue el general, derrotó el ejército de Demetrio, capturó a éste y lo condujo a Arsaces, que lo encarceló. Mientras vivió Simón, la Judea tuvo paz, buscó el bienestar de su país, su gobierno agradó al pueblo y gozó de mucho prestigio. Entre tantos títulos de gloria, tomó a Jaffa y la hizo puerto, abriéndose un camino para comunicarse con las islas del mar. Extendió las fronteras de su país y fue señor de su nación. Liberó a muchos presos, conquistó Gazer, Betsur y la fortaleza. Limpió el país de todos los paganos y nadie fue capaz de resistirle. Los habitantes cultivaban en paz sus campos, la tierra daba sus cosechas y los árboles producían sus frutos. Los ancianos se sentaban en las plazas y todos hablaban de prosperidad, y los jóvenes vestían vistosos trajes de guerra. Abasteció a las ciudades de alimentos e hizo de ellas ciudades fuertes, y fue famoso hasta los extremos del mundo. Restableció la paz en el país e Israel saltó de gozo. Cada cual se sentaba a la sombra de su parra y de su higuera y nadie lo inquietaba. Desapareció del país la guerra, ya que los reyes habían sido derrotados.
Levantó a los humildes de su pueblo, fue observante de la ley y aniquiló a los renegados y perversos. Devolvió al templo su esplendor y aumentó el número de los vasos sagrados. Cuando llegó a Roma y a Esparta la noticia de la muerte de Jonatán, se afligieron profundamente. Pero al oír que su hermano Simón le había sucedido como sumo sacerdote y que mandaba en el país en sus ciudades, le escribieron en tablas de bronce para renovar la alianza y amistad concertadas con sus hermanos Judas y Jonatán. Las cartas fueron leídas en Jerusalén ante toda la asamblea. Esta es la copia de la que enviaron los espartanos, los jefes y los pueblos de Esparta, a Simón, sumo sacerdote, a los ancianos, a los sacerdotes y a todo el pueblo de los judíos, sus hermanos, salud. Los mensajeros que han mandado a nuestro pueblo nos informaron de los éxitos y de la prosperidad de su nación. Nos alegramos por su venida. Hemos registrado sus declaraciones en las actas públicas de este modo. Neumenio, hijo de Antíoco, y Antipater, hijo de Jasón, embajadores de los judíos, han venido para renovar la amistad con nosotros. Ha sido un placer para el pueblo recibirlos con honor y depositar en los archivos públicos una copia de sus discursos, para recuerdo del pueblo espartano, y sacaron una copia de todo esto para el sumo sacerdote Simón. Después de esto, Simón mandó a Neumenio a Roma con un gran escudo de oro de 1000 minas de peso para confirmar la alianza con ellos. Apenas el pueblo conoció estos hechos, dijo: ¿Qué favor podríamos hacer a Simón y a sus hijos? Pues tanto él como sus hermanos y la familia de sus padres han animado la resistencia, han combatido a los enemigos de Israel y le han devuelto la libertad. Grabaron el texto en tablas de bronce y lo colgaron en las columnas del monte Sión. Esta es la copia de su inscripción. El 18 del mes de Elul del año 172, tercero de Simón, sumo sacerdote, en la gran asamblea de los sacerdotes de Israel, de los jefes de la nación y de los ancianos del pueblo, se comunicó la siguiente: En las frecuentes guerras libradas en nuestro país, Simón, hijo de Matatías, sacerdote de la familia de Joarib, y sus hermanos han arriesgado sus vidas y se han levantado contra los enemigos de su nación para mantener el templo y la ley, conquistando gloria eterna para su nación. Jonatán la unificó, llegó a ser sumo sacerdote y fue luego a reunirse con sus antepasados. Los enemigos de los judíos quisieron entonces invadir su país para destruir su lugar santo. Entonces se levantó Simón para luchar por su nación. Hizo muchos gastos de sus propios bienes para procurar armas y dar un sueldo a los combatientes de su nación. Fortificó las ciudades de Judea, así como Betsur, en los límites de Judea, donde se encontraban las fuerzas enemigas, y puso en ellas una guarnición judía. Fortificó también a Jaffa junto al mar, y a Gazer en los límites de Azoto habitaba antes por enemigos, y estableció allí colonos judíos, dotándolos de cuanto era necesario. El pueblo comprobó la fidelidad de Simón y que solamente pretendía engrandecer su nación. Lo nombró su jefe y sumo sacerdote precisamente por los servicios prestados, por la justicia y fidelidad que demostró a su nación y por haber buscado por todos los medios la promoción de su pueblo. En su tiempo los judíos consiguieron arrojar a los paganos de la provincia, especialmente a los de la ciudad de David, Jerusalén, donde habían construido una fortaleza de la que salían para profanar los límites del templo, causando graves ofensas a su santidad. Destacó en ella soldados judíos y la fortificó para seguridad de la provincia y de la ciudad, y levantó las murallas de Jerusalén. El rey Demetrio por eso lo confirmó en el sumo sacerdocio.
Lo nombró como uno de sus amigos y lo prodigó honores, pues sabía que los romanos consideraban a los judíos amigos, aliados y hermanos, y habían recibido con honores a los mensajeros de Simón. Simón dictador. También el rey tomó en cuenta el que los judíos y los sacerdotes habían resuelto que Simón fuera su jefe y sumo sacerdote hasta la aparición de un profeta digno de fe. Desearon que fuera su general y cuidara el lugar santo, designado por sí mismo a quienes dirigían los trabajos y también a los que estarían a cargo de la administración, del ejército y de las fortalezas. Desearon que fuera obedecido de todos, que todos los documentos de la nación llevaran su nombre y que vistiera púrpura y llevara ornamentos de oro. No estaría permitido a ninguno del pueblo o de los sacerdotes actuar en contra de estas disposiciones, ni contradecir sus órdenes o hacer reunión pública sin su consentimiento, ni vestir púrpura o llevar el prendedor de oro. Todo el que se opusiera a estas decisiones o violara alguna de ellas se haría merecedor de castigo. El pueblo entero estuvo de acuerdo en conceder a Simón el derecho a obrar conforme a estas disposiciones, y Simón aceptó y le pareció bien ejercer el sumo sacerdocio y ser general y jefe de los judíos y de los sacerdotes y estar al frente de todo. Decidieron que este decreto fuera grabado en tablas de bronce que se pondrían a la vista en algún lugar del recinto sagrado, y que se depositaran copias en el tesoro del templo para que estuvieran a disposición de Simón y de sus hijos. Capítulo 15. Antíoco, hijo del rey Demetrio, mandó desde las islas del mar a Simón, sumo sacerdote y jefe de los judíos, y a toda la nación la siguiente carta. El rey Antíoco a Simón, sumo sacerdote y jefe, y a la nación judía, paz, ya que hombres malvados se han apoderado del reino de nuestros padres, me he propuesto recobrarlo para restablecer la situación anterior. He reunido numerosas tropas y equipado naves de guerra, para desembarcar en el país y vengarme de los que han devastado nuestro país y asolado muchas ciudades de mi reino. Así pues, te confirmo todas las exenciones de impuestos y todos los demás privilegios concedidos por mis precededores. Te autorizo a acuñar moneda por tu nación. Acepto que Jerusalén y el lugar santo sean autónomos y que cuantos armas has fabricado, así como las fortalezas que has construido y ocupado, te pertenezcan. Desde hoy te perdono cuanto debes al rey y cuanto debes en el futuro. Y cuando haya tomado posesión de mi reino, te llenaré de honores a ti, a tu nación y al templo, de modo que sean famosos por toda la tierra. El año 174, Antíoco marchó a la tierra de sus padres y todas las tropas se le unieron, quedando unos pocos partidarios de Trifón. Antíoco lo persiguió y Trifón se refugió en Dora junto al mar. Sabía que su situación era muy crítica y que el ejército lo había abandonado. Antíoco acampó junto a Dora con 120,000 soldados y 80,000 jinetes, y 8,000 jinetes, y rodeó la ciudad mientras los barcos la atacaban por el mar. La ciudad quedó cercada por tierra y por mar, sin que nadie pudiera entrar o salir. Entonces llegaron de Roma Neumenio y sus colegas, trayendo cartas dirigidas a las leyes y a las naciones. En esta forma: Lucio, cónsul de los romanos, y al rey Ptolomeo, paz. A nosotros nos han llegado mensajeros de los judíos, nuestros amigos y aliados, mandados por el sumo sacerdote Simón y por el pueblo judío para renovar la amistad y alianza de siempre. Nos trajeron un escudo de oro del peso de 1,000 minas. No es grato escribir a los reyes y a los pueblos que no les hagan mal, que no los perjudiquen ni a ellos ni a sus ciudades o a su país.
y que no pacten con quienes los ataquen. Hemos aceptado con gusto el escudo que nos enviaron los judíos. Si hubiera judíos perversos que huyan de su país al de ustedes, entréguenselos al sumo sacerdote Simón para que él los castigue según su ley. La misma carta fue dirigida al rey Demetrio, a Atalo, a Ariartes y a Arsaces, y a todas las naciones, a Sampaco, a los espartanos, a Delos, a Mundo, a Sacione, a Caria, a Samos, a Panfilia, a Licia, a Alicarnaso, a Rodas, a Facelida, a Cos, a Side, a Arados, a Gortina, a Nido, a Chipre y a Cirene. Al sumo sacerdote Simón le mandaron copias de estas cartas. Nueva guerra con los sirios. El rey Antíoco acampó frente a Dora, en el barrio nuevo, lanzando sin cesar contra ella sus batallones y fabricando máquinas de guerra. Mantuvo encerrado a Trifón de manera que no podía entrar ni salir. Simón le mandó 2,000 hombres escogidos para ayudarlo en la lucha, además de plata, oro y abundante material. Pero él no quiso aceptarlo, más aún anuló las concesiones hechas a Simón y se declaró enemigo. Envió a Etenovio, uno de sus amigos, para entrevistarse con él y decirle: «Ustedes han ocupado Jaffa, Gazer y la ciudadela de Jerusalén, ciudades de mi reino, han devastado su territorio, han perjudicado al país y se han apoderado de muchos pueblos de mi reino. Restituye, pues, las ciudades que has arrebatado a los impuestos de los lugares que ocupas fuera de los límites de Judea. O bien, paguen en compensación 500 talentos de plata por los daños que han causado y los impuestos de las ciudades, si no te declaré la guerra». Atenovio, amigo del rey, llegó a Jerusalén y viendo la fastuosidad de Simón, su vajilla de oro y plata y el aparato con que se rodeaba, quedó maravillado, pero le comunicó las palabras del rey. Simón le respondió: «No hemos ocupado tierra de extranjeros, ni nos apoderamos de bienes extraños. Esta es la herencia de nuestros padres. Nuestros enemigos se adueñaron de ella por algún tiempo, pero nosotros recuperamos esta herencia de nuestros padres cuando se presentó una ocasión favorable. Jaffa y Gazer, que reclamas, perjudicaron mucho a nuestro pueblo y desolaban nuestro país, pero estamos dispuestos a darte 100 talentos por ellas». Atenovio no respondió nada, pero se volvió furioso donde el rey y le comunicó la respuesta. Lo enteró de la fastuosidad de Simón y de todo lo que había visto. Así que el rey se enfureció. Trifón, entre tanto, huyó a Ortosiada en un barco. El rey nombró a Cenebeo general, entregándole una parte de las tropas y de los jinetes. Le ordenó acampar frente a Judea, reconstruir Cedrón, consolidar sus puertas y guerrar entre el pueblo. El rey, por su parte, siguió persiguiendo a Trifón. Cenebeo llegó a Jamnia y comenzó a molestar al pueblo, a invadir Judea, a hacer prisioneros y a realizar matanzas. Fortificó Cedrón, dejando allí tropas y jinetes para hacer salidas y patrullar por los caminos, conforme a las órdenes del rey. Capítulo 16. Por entonces salió Juan de Gazer para contar a Simón, su padre, cuanto hacía Cenebeo. Entonces Simón llamó a sus hijos mayores, Juan y Judas, y les dijo: «Yo, mis hermanos y familia de mi padre, hemos luchado desde nuestra juventud hasta hoy contra los enemigos de Israel, y gracias a nosotros se consiguió muchas veces liberar a Israel. Pero ahora yo soy viejo, mientras que ustedes, gracias al cielo, ya son hombres maduros. Ocupen mi lugar y el de mi hermano, y salgan a luchar por nuestra patria. Que la ayuda del cielo esté con ustedes». Eligieron pues en el país 20,000 hombres y jinetes, a los que envió contra Cenebeo, y pasaron la noche en Modín.
Al levantarse de mañana, avanzaron hacia la llanura y vieron que un ejército numeroso, infantería y caballería venía a su encuentro. Un torrente se interponía entre ellos, y Juan con sus tropas acampó frente a ellos. Sus tropas tenían miedo de pasar el torrente. Entonces lo pasó el primero, y sus hombres al verlo pasaron detrás de él. Dividió su ejército en 2 cuerpos, y puso a los jinetes en medio de ellos, pues la caballería de los contrarios era muy numerosa. Tocaron las trompetas, y Zendebeo y su ejército salieron derrotados. Muchos de ellos cayeron, y los que quedaron huyeron en dirección a la fortaleza. Entonces cayó herido Judas, el hermano de Juan, pero Juan lo persiguió hasta que Zendebeo entró en Cedrón, que había fortificado. Fueron también a refugiarse en las torres que hay por los campos de Azoto, pero Juan les prendió fuego, pereciendo unos 2000 enemigos. Después de esto, Juan volvió sano y salvo a Judea. Simón es asesinado. Ptolomeo, hijo de Abubos, era general con mando en la llanura de Jericó. Tenía mucha plata y oro, y además era yerno del sumo sacerdote. Se puso orgulloso y pensó ser jefe de la nación. Por eso buscó suprimir a Simón y a sus hijos. Simón estaba recorriendo las ciudades de Judea para enterarse de su administración. El 11º mes, llamado Sabat, del año 177, llegó a Jericó con sus 2 hijos, Matatías y Judas. El hijo de Abubos los recibió traidoramente en una pequeña fortaleza llamada Doc, que él había construido. Les dio un gran banquete, pero puso hombres al acecho. Cuando Simón y sus hijos estuvieron ebrios, Ptolomeo y sus ayudantes tomaron sus armas y se echaron sobre Simón en medio del banquete, matándolo a él, a sus 2 hijos y a algunos de sus servidores. Con esto Ptolomeo cometió una gran traición, devolviendo mal por bien. Ptolomeo se apresuró después a enviar cartas al rey para informarle de lo sucedido y pedirle el envío de fuerzas y socorro con los cuales le entregaría las ciudades y el país. Mandó también otros agacer con la orden de matar a Juan, y solicitó por carta de los comandantes de las tropas judías que vinieron donde él, prometiéndoles plata, oro y regalos. Mandó después a otros para que se apoderaran de Jerusalén y del monte del templo. Pero hubo un hombre que corrió y llegó antes que ellos a Gazer para anunciar a Juan que su padre y hermanos habían sido muertos, y le dijo: «Ha mandado a alguien para matarte también a ti». Juan quedó espantado con esta noticia. Se apoderó de los mensajeros que habían mandado para matarlo y los mató, pues sabía que venían a asesinarlo. El resto de los hechos de Juan, sus batallas, sus hazañas, las murallas que construyó y otras obras suyas, todo está escrito en los anales de su pontificado, desde que llegó a sumo sacerdote, sucediendo a su padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.